Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar con una unidad nueva, que es la unidad donde vamos a ver Microsoft Excel, que es una planilla de cálculo. Una planilla de cálculo es un software donde podemos realizar todo tipo de cálculos y aplicar todo tipo de funciones. En esta planilla ustedes podrán realizar distintos cálculos sobre los contenidos que tengan en las distintas celdas de la planilla y aplicar las fórmulas que provee que provee a Excel. Esas fórmulas pueden aplicarse sobre valores numéricos como así también sobre texto. Además, dentro de una planilla de cálculo podemos trabajar con bases de datos y podemos trabajar con gráficos. La ventana que ustedes ven acá entonces es la ventana de Microsoft Excel. La primera diferencia es que Excel no es un documento, sino que el documento de Excel se llama libro, que la extensión con la que se van a guardar los archivos es XLXS, y la fundamental diferencia que ustedes van a ver es que la hoja donde la vamos a trabajar está dividida en filas y columnas, y la intersección de cada fila es lo que se denomina celda. Las filas están enumeradas del 1 en adelante y las columnas se nombran con las letras del abecedario. Es importante destacar que una hoja de un libro de Excel no tiene el mismo tamaño que una hoja de impresión, sino que es mucho más grande. Si yo me desplazo hacia el costado, lo vamos a hacer así, ustedes van a ver que termina el abecedario y vuelve a comenzar. O sea que puedo tener disponible varias hojas de impresión en una misma planilla. Como así también, si yo me desplazo hacia abajo, van a ver que tengo muchas filas, 1000 y pico filas. Por lo tanto, un libro va a tener más de una hoja de impresión. Vamos a volver al inicio. Bien, entonces, esta intersección de la fila y la columna es lo que se denomina celda. Nosotros vamos a trabajar para poder escribir algo dentro de esta planilla en estas celdas. Otra cosa que aparece nuevo es esta barra que tienen acá, que se llama cuadro de nombres, que me indica el nombre de la celda donde yo me encuentro parada. Si yo hago clic acá, me dice que estoy parada en la celda E5. ¿Cómo sé el nombre de la celda? Porque es el nombre primero de la columna y de la fila después. Otra barra que aparece nueva es la que ustedes tienen acá, que se denomina barra de fórmulas, que todo lo que yo escriba en la celda va a aparecer reflejado acá, pero en particular, si yo estoy trabajando con una fórmula, lo que yo voy a ver en la celda va a ser el resultado, mientras que lo que yo vea en la barra va a ser la fórmula que se aplicó para obtener ese resultado. Luego vamos a tener nuestra barra de menú. Los menús van a ser distintos en este caso también. Eh, si bien está el menú archivo, donde ustedes tienen para abrir un nuevo libro en blanco, abrir un libro existente, guardar o guardar como alguno de los libros que ustedes hayan creado, e imprimir o bien exportar, en eso es exactamente igual. En el inicio, como ustedes podrán ver, no tengo las mismas opciones que ustedes tienen en un documento de Word. Va a estar el portapapeles, como va a estar en cualquier aplicación que pertenezca a Microsoft. Tenemos fuentes, pero vamos a ver que hay muchas menos opciones para trabajar la parte de fuentes. Las alineaciones también varían un poquito y luego las opciones que van a tener ya no son las mismas que en Word. Inclusive aparece, por ejemplo, fórmulas, datos o el mismo insertar, que no tienen los mismos contenidos que nosotros podíamos observar en un documento de Word. Luego, cada una de los menús o de las solapas van a tener
una cinta de herramientas agrupadas y esos grupos también van a ir modificándose de acuerdo a los menús porque todo ahora está pensado para trabajar con fórmulas y sobre todo con valores numéricos, aunque también vamos a trabajar con texto. Acá debajo tenemos las distintas vistas de la página. Nosotros vamos a trabajar siempre en la vista diseño de página. Tenemos el zoom para ampliar o reducir. Y acá lo que tengo es el nombre de la solapa de la hoja con la que estoy trabajando. E inicialmente, cuando ustedes abran un libro, van a tener una única solapa. Cuando quieran agregar, una única hoja. Cuando quieran agregar más hojas, simplemente vamos a hacer clic en el signito más y tendremos otra hoja. Las hojas son exactamente iguales, ¿sí? Esta está un poquito ampliada al zoom, por eso se ve un poquito más grande, pero las hojas son exactamente iguales. ¿Cuántas hojas puedo tener en un libro? Todas las que yo necesito. ¿Qué puedo hacer además con las hojas? Puedo cambiar el nombre de las hojas. Si yo quiero, puedo hacer doble clic sobre hoja 1. Voy a ponerle como nombre datos, ¿sí? Otra cosa, si hago clic con el botón derecho, lo que yo puedo hacer es cambiar el color de la pestaña y decirle que la quiero en lila. ¿Cuándo voy a ver el color de la pestaña? Cuando yo me pase a otra pestaña. Puedo cambiar el nombre de la hoja 2. Lo otro que puedo hacer es eliminar una hoja. Si yo elimino la hoja, va a eliminarla y la elimina definitivamente. ¿Qué significa esto? Primero, si la hoja tenía algún contenido, lo habremos perdido. Y segundo, si yo vuelvo a insertar una hoja, fíjense que se inserta la hoja 3. Es decir, que no recupero la hoja 2 que había generado. A su vez, haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la solapa, ustedes lo que van a hacer es poder mover o copiar una hoja en particular. Lo vamos a ver enseguida cuando tengamos ya alguna hoja con algún contenido. Bien, vamos a empezar a trabajar entonces sobre la planilla. Para escribir en una celda directamente vamos a hacer clic sobre la celda y vamos a empezar a escribir. Para poder pasar de una celda a la otra lo pueden hacer con las distintas teclas de cursor, lo pueden hacer con Enter o haciendo clic sobre la celda que quieran escribir. Vamos a ir llenando. Con la tecla tabuladora también puedo pasar de una celda a la otra. Bien. Vamos a ir completando. Bien, fíjense que cuando completamos, el texto de manera automática ha quedado alineado a la izquierda de la celda, mientras que cuando hemos colocado algún valor numérico ha quedado alineado a la derecha y esto se hace en forma automática. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque si el si el número queda alineado como el texto, quiere decir que hay un error en cómo se ha ingresado, lo está tomando como texto y cuando vayamos a realizar algún tipo de operación sobre esa celda, nos va a dar error. Si yo acá, por ejemplo, en lugar de haber puesto una coma, pongo un punto, bueno, un punto. Fíjense dónde queda alineado. Queda alineado como si fuera texto. Entonces, cuando yo quiera hacer algún tipo de operación sobre esto, me va a generar un error. Bien, vamos a seguir escribiendo. Vamos a poner otro apellido. Bueno, lo que quiero probar es justamente esto. ¿Qué pasa cuando el texto que ustedes escriben es más grande que el tamaño de la celda? Cuando eso pasa,
lo que se recomienda es que ustedes modifiquen el tamaño de la celda. Es decir, eviten dejar esto así, porque probablemente, como este texto ha quedado muy grande, no van a escribir en la celda D, sino que van a escribir en la E. Y eso lo que hace es que queden filas o columnas en blanco en una planilla, y eso generalmente genera error. Entonces, cuando el texto sea más grande, yo tengo distintas formas de modificarlo. Una es directamente agrandar haciendo doble clic acá en la línea divisoria, y lo que va a hacer es agrandar el tamaño de la celda al tamaño exacto del texto que está introducido en ella. Si yo no quiero que se agrande la celda a lo ancho, sino que quiero que ingrese todo el texto en la misma celda, pero que tome eh, eh, el mismo lugar o el mismo espacio, es decir, que en vez de agrandarse hacia el costado, se agrande hacia abajo, la forma es marcar el texto, elijo ajustar texto y automáticamente la celda se agranda, me escribe hacia abajo y yo mantengo el ancho de la celda. Son distintas opciones con las que ustedes pueden trabajar en una planilla. Lo voy a dejar como está y voy a volver a agrandar como estábamos recién. Ya vamos a ver cómo hacemos para saber si esta planilla me va a entrar en una hoja en forma que cuando imprima no quede cortada. Bien, vamos a seguir completando. Bien. Otra cosa que ustedes pueden hacer es modificar el tipo de letra. Por defecto la letra va a ser Calibri, tamaño 11. Si ustedes lo quieren modificar, tienen que seleccionar a donde quieren modificar. Si después de esto van a seguir escribiendo, va a volver a la celda a tener el formato que tenía. Entonces se recomienda que cambien una vez que hayan escrito todo, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, todo esto lo vamos a seleccionar, vamos a elegir algún tipo de letra, por ejemplo, la Century Gothic. Bien, tamaño 11, ¿sí? Esta queda más grande, lo agrando, bien. Y luego voy a colocar cada uno de los encabezados de la planilla en forma centrada, color negrita. También puedo tomar estos valores y centrarlos. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando trabajan en una planilla de Excel, van a tener las mismas orientaciones que tienen a cuando trabajan ustedes en una tabla. Es decir, que puedo alinear horizontalmente y colocar el texto a la izquierda de la celda, colocarlo centrado en la celda o colocarlo a la derecha de la celda. Pero a su vez, si la celda es un poquito más grande, puedo dejarlo en la parte inferior, en el centro o en la parte superior. Horizontalmente también puedo hacer lo mismo y agrandar o achicar el tamaño de las celdas. Otra forma para que ustedes modifiquen el ancho y el alto de las celdas es viniendo a la sección celdas, formato, y acá tienen para colocar el alto, ¿sí? Generalmente es de 15, entonces yo puedo seleccionar todo y darle el mismo alto, o venir nuevamente a formato y elegir el ancho.